Bienvenidos a Aventuras a Pie de Página. Soy Esteban, su guía de hoy, y en nuestra aventura del día vamos a visitar Monemvasia, un peñón enorme en el mar Egeo, a pocos metros de la costa, con un pueblo medieval encantador, una gran fortaleza, muchísimas ruinas y mucha historia. Monemvasia queda en Grecia, en el sureste del Peloponeso, a 290 kilómetros de Atenas y a 86 de Esparta. En persona, a la distancia y desde la carretera, aún desde el otro lado del puente, recuerda bastante a Gibraltar, una gran roca que parece emerger del agua sin grandes elevaciones detrás. Y según por cuál carretera se venga, un poco de costa en el horizonte. Sin embargo, una vez dentro, con su laberinto de estrechas calles peatonales y en 3 dimensiones, sus construcciones medievales y sus grandes murallas junto al mar, recuerda mucho más al Monte Saint-Michel en la costa de Normandía, en Francia. Y por sus elevados precios para comer y dormir, recuerda un poco a ambas. El nombre deriva de moni, única o sola, y émbasis, entrada, en referencia al puente que une a la isla con el continente, dejando la ciudad con una sola entrada. El promontorio rocoso es largo y estrecho. Tiene casi 2 kilómetros de longitud, unos 590 metros de ancho y una altura máxima de 160 metros. La entrada a la ciudad fortificada se encuentra a 1,5 kilómetros del puente. Se puede llegar con coche, aunque hay muy pocos lugares para estacionar, con un minibús o simplemente caminando. En el camino podemos encontrar algún hotel, algún restaurante y el cementerio. La ciudad fortificada está compuesta de 2 partes. La ciudad baja, que era donde vivía en la antigüedad la plebe, y la ciudad alta, donde vivía la aristocracia. La ciudad baja tiene murallas por sus flancos, oeste, este y sur, y la montaña con su fortaleza al norte. La entrada principal está del lado oeste. Junto a la entrada se encuentra la casa museo del famoso poeta griego Yannis Richos, cuya tumba se encuentra en el cementerio que pasamos de camino. El lado sur está protegido por paredes muy altas que dan al mar. Existe una puerta por la que es posible llegar al agua y nadar, así como asientos para dejar las cosas y hasta una ducha. En la parte este, extramuros, existe un faro aún en funcionamiento. La ciudad baja cuenta con múltiples iglesias y mezquitas. Muchos de los edificios se han restaurado y se han convertido en comercios y hoteles, aunque todavía se pueden ver muchos que se encuentran en ruinas. Tiene 2 plazas grandes y algo de naturaleza y árboles. A la ciudad alta solo se puede acceder por una serie de escaleras desde la ciudad baja. El ascenso requiere aproximadamente entre 10 y 15 minutos. La parte alta está rodeada por una grandísima fortaleza. La fortaleza en sí se conserva bastante bien, no así los edificios que había en su interior, que se encuentran en diferentes estados de deterioro. El único edificio que queda en buen estado es una iglesia dedicada a Santa Sofía. Desde la cima, las vistas son espectaculares. A Monemvasia, en la antigüedad, se la conocía también con el nombre de Malvasia, nombre que lleva un vino que fue muy popular en el medioevo y que todavía se produce. Al igual que Acrocorinto, tuvo una historia turbulenta y pasó de manos muchas veces.
Fue fundada por los griegos que huían de las invasiones eslávicas. Fue parte del Imperio Bizantino, de los cruzados, perteneció al Papa, a los venecianos, al Imperio Otomano, hasta 1823 que quedó en manos griegas. Se puede ir con un autobús interurbano desde Atenas hasta el pueblo de Yéfira, que también se conoce como Nea Monemvasia, que queda justo enfrente. Para los que quieran ahorrar un poco de dinero, recomendamos hacer noche en el pueblo de Yéfira, que tiene varios hoteles y restaurantes con precios mucho más accesibles. El acceso es libre y gratuito y se puede visitar las 24 horas. Recomendamos al menos un par de días para visitar bien la ciudad y explorar sus rincones. Si están pensando visitar la zona, en las cercanías se encuentran 24 kilómetros al norte se encuentra el lago Hieraca, que tiene un pueblito costero encantador y las ruinas de Sarcas. Y 36 kilómetros al sureste se encuentran las ruinas submarinas de Pablo Petri, llamada por algunos como la ciudad submarina más antigua del mundo. Y eso es todo por hoy. Hasta la próxima aventura.